Estamos hablando de guerra espiritual. Estamos hablando de las armas en la guerra espiritual. Y llegamos a mi hermano, mi hermana, que siempre me ha agarrado. El arma del acuerdo me ha puesto por años enteros en una meditación tremenda. ¿Sabe por qué? Porque logré entender que el diablo, a través de la división, del desacuerdo, en medio de las iglesias cristianas, en medio de los ministerios y de los ministros, entonces ha logrado que la iglesia no tenga el poder que le pertenece a usted. No, a usted le pertenece un poder. La Biblia dice que desde el recién llegado hasta el antiguo, en el Evangelio, le es asignado un poder que lo sigue con manifestaciones, con señales. ¿Sabe dónde dice? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí o no? No dice así. ¿Cómo dice? Vaya a Marcos. Es que cuando uno quita la puntuación, esa es otra falencia en la iglesia. Uno no puede quitar la puntuación de donde está, porque le cambia el sentido. Marcos capítulo 16, por favor. El versículo 17, y si lo quiere leer desde antes, mucho mejor. Dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. Escúcheme, a los que creen, a los que tienen fe en Cristo Jesús, a los que han entendido, así sea un poquito, el poder que tiene Jesucristo sobre los demonios. ¿Usted cree que Jesucristo tiene poder sobre los demonios? ¿Y usted? ¿Usted tiene poder o no? Claro, sí, señor. Mire, importante que usted cuide de guardar la puntuación. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios. Esas señales siguen al que cree, a aquel que está nuevo pero que cree, a aquel que tiene 2 años pero cree, aquel que tiene 10 años pero cree, 20 años pero cree que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, cabeza de todo principado y de toda potestad. Escúcheme, no el que dice: sí, claro, Dios es poderoso, pero es que el diablo, hermano, el diablo me atacó. Y luego no estás caminando en santidad. Sí, claro, yo me aparté de todas las cosas, pero es que el diablo es cochino. Sí, estamos de acuerdo, muy cochino. Pero ¿qué tiene que ver que el diablo sea cochino a que venga a pasar por encima del poder de Jesucristo, mi Señor, y a darle algo a usted o a cualquiera de los cristianos? No es posible, no es cierto, no tiene sentido. Entonces, esas señales siguen a los que creen en una verdad sobre Jesucristo. La verdad de Jesucristo es una sola. Él y nadie más tiene el poder en esta tierra sobre todas las cosas. El Padre le dio esa autoridad a Jesucristo, y es en el nombre de Jesús. Escúcheme, no es Jesús y algo más, no. Es en el nombre de Jesús. Es ahí en Él, en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que lo tenemos todo. Entonces, a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Esas señales nos siguen. ¿Y sabe una cosa? No todos en la iglesia tienen el conocimiento de esto. Y como yo no puedo creer en lo que no conozco, no todos tienen la solvencia, la confianza y la fe para decirle a un demonio: vete de ahí, sal de ahí. A no ser que tengas autorización de parte de mi Señor y del tuyo. Porque si tienes autorización, quédate ahí, mientras que trabajamos con esta persona y la llevamos a que perdone, a que deje la amargura, a que deje los reclamos y le quite derecho a ese demonio para que ya no tenga de dónde agarrarse. Porque si nosotros estamos entendiendo, y lo vamos a ir entendiendo mucho más en la medida que nos vamos metiendo en este estudio, porque vamos a seguir estudiando para que usted, escúcheme, para que usted tenga razones de peso bíblica. Oiga, razones de peso bíblicas para saber quién es usted, quién es Jesucristo, quién es la iglesia y lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, lo que le estoy diciendo es que la división en la iglesia, el que el uno se cree más que el otro, el que el uno se cree con más unción que el otro, el que el uno se cree no sé cuántas cosas el diablo le puede poner a uno en el corazón, sencillamente desactivaron
los dones, las capacidades, el poder de la iglesia. Lo desactivó. De tal manera que hace muchos años la doctrina más antigua en el Evangelio y los más estudiosos, sí señor, los más estudiosos, la doctrina bautista, ellos dicen que el Espíritu Santo no se manifiesta ni con unción ni con poder, que cuáles sanidades, que ya no hay, que tenemos que estar enfermos como cualquier otro, que eso raya con la brujería, dicen algunos de los exponentes de ellos. Entonces mire, la iglesia entró en una impotencia porque como no vieron que se cumpliera lo que está establecido en la Biblia, no pueden ver que en todos los cristianos se establezca lo que dice la palabra. A todos los que creen, a todos, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces nos inventamos una cantidad de cosas, pero no alcanzamos a ver, a vislumbrar que es la división que el diablo logró en medio de la iglesia, que nos ha quitado la unidad y por ende el poder. Porque el poder viene en la unidad, porque dice la Biblia que el Señor Jesús en su oración dijo: la gloria que me diste, Padre, yo les he dado para que sean uno con nosotros. Y si somos uno con Cristo, el poder de Cristo tiene que estar en nosotros. ¿Está entendiendo? Claro. Entonces, ese pedacito tiene que quedar muy claro en nosotros, en la iglesia. Mire al que tiene a su lado. Él es parte del mismo cuerpo al que usted y yo pertenecemos. Sí, escuche, ese dedo que con el trabajo se torció y le dio un callito es feo, sí, pero es parte de mi cuerpo y lo necesito. ¿Sí o no? Claro, a mí me cayó el cabello, pero soy parte del cuerpo de Cristo, aún sin cabello. Lo importante es que usted, escuche, empiece a pensar en función de cuerpo. En función de cuerpo. Yo no soy solo, yo no soy independiente, yo no soy único, yo no soy el mimado de papá para creerme más que los demás. No, oiga, no tiene sentido mi vida como cristiano si yo pienso a nivel independiente, si creo que yo sin usted puedo desarrollar un ministerio, que yo sin usted puedo llegar al cielo, que yo sin usted puedo vivir una vida en esta tierra que glorifique el nombre del Señor Jesucristo. No es posible. Y entonces, le repito, como Satanás a través de las almas heridas, oiga, que fueron saliendo al ministerio desde el primer momento, hombres con una personalidad y un carácter fisurado, a través de los daños emocionales, a través de las heridas del pasado, de las ofensas de la niñez. Entonces, en esa situación le quedó fácil al diablo empezar a decirle a esos ministros: aquel te odia, te tiene envidia, entonces tenga cuidado con fulano. Oiga, ¿usted se imagina qué es que un pastor le diga a un grupo de servidores: tenga cuidado con ese grupo de servidores? El mismo cuerpo, en el mismo lugar, sirviendo al mismo Dios, y que se le ponga una semilla de desconfianza. Tenga cuidado. Eso se ha dado durante todo el tiempo de la iglesia. Tenga cuidado. No confíe en esa. No, tenga cuidado. Esos cristianos chiviados, pero oiga, ¿el Señor los escogió o no? Y Él dice que deberíamos estar persuadidos que el que inició en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Deberíamos entender eso. Y entonces estudiemos un poquito más sobre la unidad. Y recuerde esto: Satanás entendió el problema de dividirse, y Satanás no se divide. Y son malos y no tienen la inteligencia que tenemos los hijos de Dios. Los demonios no tienen la inteligencia que usted y yo tenemos, pero ellos no se dividen. Y nosotros hemos caminado décadas, más de un siglo que el Evangelio llegó a Colombia, lo hemos caminado divididos. Unos por un lado y otros diciendo que yo sí tengo la verdad, y el otro diciendo que no, que la verdad la tiene no sé quién. Entonces, continuemos con lo que estábamos estudiando. El ser humano evidencia la inclinación a entrar en acuerdo con el mundo, no con Dios. Por su naturaleza pecaminosa,
el ser humano, no estoy hablando de la iglesia, tiene tendencia a conectarse con el mundo, no con Dios, con el sistema pecaminoso, no con Dios. El ser humano tiende a conectarse con cosas como el rechazo. Si usted se pone a pensar, la cultura del rechazo está generalizada. Aún las bromas entre los amigos muy amigos se basa precisamente en el rechazo. Claro, si se quieren mucho y tienen mucha confianza, ellos viven haciéndose bullying. El uno exalta los defectos del otro y se ríe a costa del otro. Y si el otro está herido, pues se ríe también, pero empieza a estar lastimado y se aleja de ellos. No, yo no volví a andar con ellos porque siempre se están fijando en mi defecto, siempre están haciéndome sentir mal. Pero ellos no sabían que te sentías mal. ¿Por qué? Porque la cultura, hermano, en el mundo es el rechazo. Esa es la cultura. Y nosotros como cristianos deberíamos, desde el primer momento que llegamos al Evangelio, tener conocimiento de estas cosas. No seguir andando como ciegos, como sin un horizonte. ¿Para dónde voy? Ya llegué, aquí estoy en consolidación. Me van a enseñar de aquí en adelante qué es lo que debo de hacer y qué no debo de hacer. Me van a enseñar a conocer a Dios, me van a enseñar a acercarme al Señor, me van a enseñar a tener una comunión con Dios. Si es así, qué bueno. Porque si lo único que van a hacer, hermano, es decirme ayune y ore y no sé ni para qué, y empiezo a ayunar y a orar. A mí me pasó así, y gracias al Señor Dios me guió como nos ha guiado a nosotros por pura misericordia. Y no sabía qué, pero había que dejar de comer y del hermano, y fue una bendición. Yo no sé para usted, pero para mí el ayuno ha sido una bendición toda mi vida. Pero nadie me enseñó. Vino el Señor y empezó a enseñarme y a decirme: mire, la Biblia no es para eso. Entonces ha existido en la iglesia aún una tendencia a conectarse con el que está en desacuerdo, a conectarse con el rebelde. Tenga cuidado con eso, tenga mucho cuidado con eso. Juan, capítulo número 15. Vamos a ver Juan 15:1. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vaya conectándose con lo que dice el Señor Jesús. Él es el tallo, la planta es Jesucristo. Y el que cuida esa planta es Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Vamos bien? Listo. Versículo 2. Todo pámpano, en esa planta brotan unos brotecitos que se convierten en fruto, que sostienen el fruto, el racimo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Quiero que usted observe, por favor, observe cómo dice: todo pámpano que en mí. No allá individualmente, no allá personalmente. Es que conozco demasiados cristianos que se desconectaron de la Biblia y tienen su propio evangelio. ¿Y sabe qué? Tal vez porque el Señor en un primer momento los respaldó, entonces se jactan de tener su propio evangelio, su propia verdad. Sí, hermano, escuche. He llegado a encontrar pastores que en un grupo de enseñanza les he dicho: vamos a aprender a conocer los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia. Miremos uno: al que te pida, dale. Y empezamos a estudiar solo ese mandamiento muy pequeño. Y se me ha levantado uno de esos ministros a decirme: mire, pastor, perdóneme, pero usted no me va a hacer creer ese cuento a mí. Yo recién llegué al evangelio, o antes de ser cristiano, le daba a la gente, ayudaba mucho a la gente, y ¿sabe qué? Ellos lo que hacían era hacer con ese dinero yo no sé cuántas cosas, y yo prometí nunca más volverle a dar a nadie. Pero espérate que estás en contra de la Biblia. No, a mí no me venga con ese cuento. Yo no soy bobo. Pero perdóneme, no estamos hablando de ser bobo, estamos hablando de ser obedientes, verdaderos hijos de Dios. Y él dice: no, él aprendió a tener, escuche, él aprendió a tener un evangelio diferente y se jacta de tenerlo. Terrible, ¿no? Está dividido de Cristo. Escuche,
Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Y qué es llevar fruto? En Cristo. Hacer lo que Cristo dice, hacer lo que Cristo manda. Si yo, obedeciendo al Señor Jesucristo, camino en esta tierra, llevo fruto para Él. Pero si en esta tierra, llamándome cristiano, llamándome pastor, predicador, hago lo que se me viene a la cabeza, hago lo que me parece que es conveniente, engaño, miento, altero documentos para ahorrarme unos pesos, entonces yo en Cristo no estoy llevando fruto. Puede que me ahorre un dinero, pero no estoy llevando fruto en Cristo. Ese dinero no lo recogí, no lo ahorré en Cristo, lo ahorré en mi mente, en mi mentalidad, en el sistema económico del reino de las tinieblas, no en Cristo. Y es importante ver la unidad aquí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, nosotros tenemos que estar unidos a Cristo. ¿Qué pasó? Usted y yo tenemos que estar unidos a Cristo. Voy a adelantarle algo. Versículo número 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, espérese ahí, espérese, me adelanté para que usted se dé cuenta. No existe evangelio sin unidad en Cristo. Póngale cuidado, no existe evangelio sin unidad en Cristo. Y el día que los ministros, los predicadores, los maestros, los que enseñamos en las congregaciones, nos unifiquemos con Cristo, todos vamos a enseñar una misma cosa, todos vamos a hablar una misma cosa. Así que usted va a una iglesia del Centro Misionero Bethesda, va a una iglesia del centro del Movimiento Misionero Mundial y va a escuchar la misma verdad, va a escuchar los mismos principios, va a escuchar la misma palabra. Cuando nosotros estemos unidos en Cristo, va a ser de esa manera. Conectados todos con el único y el mismo Espíritu Santo, conectados todos con la misma verdad de la palabra. Pero no, entonces alguien dijo: descubrí una verdad poderosa. Sí, eso es verdad, eso sucedió realmente. Dijo: vengan todos hoy a la iglesia porque el Señor me ha revelado algo. Y tomó un texto de los evangelios y leyó donde el Señor Jesucristo decía: de cierto os digo. Y seguía su narración, pero él se detuvo allí y dijo: mire la importancia del desierto en la vida del hombre. Usted tiene que pasar por desiertos, porque mire que el Señor Jesucristo está diciendo: de cierto os digo. Oiga, no tenía nada que ver y él se inventó eso. Y dijo que el Señor se lo había revelado, y usted viera la prédica que se jaló, pero no en la verdad de la Biblia, no en la verdad de la palabra, sino en un concepto personal de Él. Entonces no estamos unificados en Cristo cuando enseñamos lo que se nos viene a la cabeza. No estamos conectados con la fuente de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. No es que Jesucristo diga la verdad, es que Jesucristo, óigame, es que Jesucristo es la verdad. Dice la palabra entonces, versículo número 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Oiga, qué bendición. Si estamos conectados con el Señor, vamos a prosperar. Otra vez, si estamos conectados en unidad con el Señor, vamos a prosperar. Ese cuento de que yo estoy en Cristo y que soy evangélico hace 20 años, pero cada vez peor, cada vez en una mayor pobreza, en una mayor ruina. No, hermano. ¿Y sabe qué es lo doloroso? Que esas personas no están conectadas con Cristo y alguien se acerca y les dice: venga, hermano, usted necesita conocer al Señor. ¿Cuál? Yo tengo 20 años de evangelio, pero mírate cómo estás. ¿No te das cuenta el estado tan lamentable que estás? No, es que el diablo, espérate, hombre, espérate. La situación es que tú no has conocido al Señor, y como no lo has conocido, no puedes creer en la verdad del evangelio. No, se enojan. Y si les hablo de sanidad interior o les hablo de maldiciones generacionales, se revuelcan y dicen: no, ¿qué va? Pero mírelos y verá arruinados, mírelos y verá dando mal testimonio del evangelio. Porque es que, hermano, no conocen al Señor, por eso no se pueden unir a Él, no pueden estar de acuerdo con Dios, sino que viven una vida de acuerdo a lo que se les pasa por la cabeza, de acuerdo a lo que se les ocurre. Y no es así. El cristiano tiene que estar conectado ¿con quién? ¿Con quién? Con Jesucristo. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. No, hermano, ¿sabe
¿Sabe qué tiene que pasar? Y sé que está pasando ya. Que el Señor abre el entendimiento de todos y todas, hombres y mujeres cristianos en el mundo entero. Y empecemos, hermano, a activarnos en esta verdad, en la verdad de la unidad, en la verdad de estar conectados con Cristo y con nadie más. ¿Qué fue? Permaneced en mí, oiga, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Póngale atención a esto, mi hermano, mi hermana. Muchas personas, cristianos y aún predicadores, se desconectaron del Señor y han empezado a enseñar su propia verdad. Ellos hace rato se desconectaron del Señor. Por eso empiezan a creer cosas que la Biblia prohíbe, empiezan a defender cosas que la Biblia prohíbe. Por eso, hermano, terminan en unos caminos tan contrarios a la Biblia. Y con ellos, personas que también estaban desconectadas de la palabra. ¿Sabe por qué prospera en este Latinoamérica? ¿Sabe por qué prospera todas las divisiones que se planteen? Por eso, porque la iglesia no está conectada con Cristo. Y aún sabiendo que la Biblia dice, oiga, aún habiéndonos enseñado, yo recuerdo, hermano, que aquí, en este lugar, en los campamentos, nivel 3 de discipulado, retiro de campamento de nivel 3 de discipulado, autoridad y sujeción, David y Saúl, y nos enseñaban, hermano, que la división era del diablo, que la división era rebeldía y Saúl y oiga, y la demora es que alguien da el primer pito, el primer paso, la primera señal, y cantidad de personas se van para allá. ¿Por qué? Si leyeron la Biblia, si se les enseñó, ¿sabe por qué? Porque no están conectados con Cristo. Mientras que la iglesia no se conecte con Cristo, ¿sabe qué? Alguien que hable bonito los puede convencer. Y nosotros no queremos eso. Bueno, yo no quiero eso, yo no sé usted. ¿Usted quiere ser engañado por alguien? Entonces tenemos que llegar a la conclusión: necesito conectarme con Cristo. ¿Cómo me conecto con Cristo? Me conecto con su palabra, porque la palabra es Cristo. Escúcheme, la Biblia es Cristo. En toda la Biblia se revela la personalidad, el temperamento, el carácter, la mente de Cristo. Y cuando yo escudriño la palabra para aprenderla y luego vivirla, entonces estoy conectado con Cristo. Claro. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? ¿Sabe qué pasa? Los demonios reconocen a esa persona que quiere. Y no le estoy hablando de perfección todavía. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, ¿sí o no? Todavía hay errores y defectos en nosotros, pero los demonios reconocen cuando alguien de nosotros quiere agradar al Señor, está de acuerdo con el Señor y está trabajando en permanecer en Él. Ellos lo reconocen. ¿Y sabe qué le llegan a decir a esas personas cuando están en el proceso de la liberación? Claro, como usted es como Él. Y nada más lindo que un demonio le diga a usted: claro, usted es como Él, usted es como Jesús. ¿En serio? Bueno, yo quiero ser mejor y yo quiero ir más allá. Tenga cuidado, los demonios son mentirosos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oiga, y la persona puede prosperar y la persona se puede llenar de dinero, pero desconectado del Señor no está llevando fruto para el reino de los cielos. No está llevando fruto para el reino, ni las almas las está llevando hacia el reino de los cielos. No, las está llevando a un reino que es el reino del hombre, que se conecta con el del diablo para hacerle creer cosas que no están en la Biblia. Eso, hermano, hay que tenerlo muy en cuenta. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dígame, una congregación, todos conectados con Cristo, ¿no vamos a estar conectados entre nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Acaso alguna vez ustedes esperarían de mí que le diga a alguien: tenga cuidado con el hermanito de allí? ¿O mucho cuidado con aquel?
O mire que nunca, nunca. Porque yo no puedo estar para dividir. Oiga, todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo estamos para unir. Estamos para entrelazar, para fortalecer lazos. ¿Sabe qué? Para solucionar diferencias, para corregir errores y hacer que el cuerpo de Cristo cada día sea más fuerte. Cuando eso suceda, hermano, volvemos a los tiempos de los primeros discípulos. Otra vez el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Déjeme, le digo algunas palabras de este versículo número 5. La palabra permanecer es quedarse en un lugar, en un estado, en una relación o en una expectación. Otra vez, la palabra permanecer es quedarse en un estado, en un lugar, en una relación o en una expectación. Estoy ahí con Él, no me aparto de Él. ¿Sabe qué? Hago lo que el Señor me manda hacer, permanezco en lo que Él dice, en lo que Él es, no cambio. Oiga, no cambio las palabras del Señor por nada que se me ocurra. Aunque me cueste dinero, escúcheme, aunque me cueste dinero, digo la verdad, declaro lo que es, pago el impuesto que debe de ser. Aunque me cueste una multa, me paran y me dicen, usted como que hizo tal cosa, sí lo hice. Aunque él no tenga, oiga, aunque él no tenga pruebas. No, cristiano, no, ¿y qué prueba tiene? No, yo lo vi, no, ¿cuál? No, porque es que usted y yo deberíamos ser conocidos por la integridad, por la honestidad, por la honradez y sobre todo por la verdad, porque usted está hecho de justicia y santidad, proveniente de la verdad de Dios. Claro. Significa morar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener y vivir en Cristo. Tenemos que vivir en Cristo, morar en Cristo. La palabra separados de mí nada podéis hacer. Dice la palabra separados, un espacio entre alguien, un espacio. No estoy conectado. Piense en esto, mi hermano. Nosotros no podemos estar a 1 metro del Señor. ¿Qué nos pone a 1 metro del Señor? ¿Qué nos separa del Señor? Los conceptos diferentes en la palabra. Oiga, las vivencias diferentes en la palabra. Yo puedo enseñarles lo correcto a usted aquí, pero si haciendo un negocio por ganarme unos miles de pesos, tal vez unos millones, yo altero ese documento, digo algo que no es, que no concuerda con lo que yo soy, con lo que gano, con todo esto, ¿sabe qué? A Dios no lo puedo engañar. Y aunque usted crea que el pastor Héctor, uy, no, estoy separado del Señor. Él andará por allá y yo andaré por acá. Porque ¿sabe qué? Aunque hablo bonito, vivo feíto. Que Dios me guarde. Eso es. Y a veces el cristiano no entiende que habla bonito del Señor y predica y la gente le cree. Y la gente se convierte. Uy, qué bendición. Pero a la hora de enfrentar una situación dice mentiras para salir bien librado. Dice, no, yo no fui, yo no. Y como que descansa porque, se libró de eso. Bueno, hermano, bueno, mi amor, sí, es que a mí me dijeron, no crea en eso. ¿Qué nos ganamos, hermano? ¿Qué nos ganamos con que los seres humanos piensen bonito de nosotros si Dios no puede ser burlado? Dios conoce, escúcheme, Dios sabe quién es usted y quién soy yo desde lo más profundo de nuestro ser. Estaríamos separados del Señor si vivimos una vida doble, si vivimos una vida en la que aparentamos una cosa y somos otra. Eso se llama fariseísmo. El fariseo es conocido como la persona que aparenta algo que no es. Entonces, separados, un espacio, separadamente o aparte de, sin contar. Escuche esto, el creyente necesita unificarse a Dios por medio de la renovación de la mente y la obediencia de todos los mandamientos muy pequeños. ¿Sí está trabajando en conocer los mandamientos muy pequeños o no? No se preocupe que los domingos que estamos estudiando, lo que estamos estudiando nos va a llevar hasta
estudiar los mandamientos muy pequeños, no se preocupe, porque es que muchas personas me dicen, pastor, que mire, que vea, yo tengo el estudio allí, pero es mejor vivirlo, ¿sí o no? Es mejor vivirlo. Bueno, entonces déjeme le digo otra cosa. Juan capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece está separado, ¿sí o no? Es el que no guarda los mandamientos, es el que dice una cosa pero hace otra. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Que Dios nos guarde a usted y a mí. No, yo porque no escucho amenes. Que Dios no, espérese, que un solo grito no, que Dios nos guarde a usted y a mí. Eso, bueno. Ahora sí, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Espérese, mi hermano. Déjeme le digo algo. La iglesia ha vivido unas verdades poderosas en emoción. Y si yo vivo esta verdad poderosa en emoción, antes de salir de aquí se me olvidó. Y no sé cómo aplicarlas. Y no sé cómo vivirlas. Porque escuché algo extraordinario que quiero vivir, pero no sé cómo vivir. Y paso el trago y dicen, ¡no, aleluya, gloria a Dios! Y entonces si yo soy emocionalista, lo pongo a que usted se pare y aplauda y grite, pero se va sin aprender la lección. ¿Para qué? Meditemos en esto, hermano. El Señor Jesús está diciendo, si tú, Marta, María, Olga, Carlos, Andrés, Alberto, si tú permaneces en mí, entendamos qué es permanecer en Cristo. Ya lo dije, se lo vuelvo a repetir: estar de acuerdo con Él, tratar de vivir lo que Él es, tratar de vivir lo que Él enseña, tratar, hermano, aunque me molestaba horriblemente cuando el Señor me dijo quiero que viva los mandamientos muy pequeños, me molestaba y todavía me incomodan algunos, unos 2. Estoy trabajando en eso. Pero he decidido que aunque me molesten, los voy a vivir. Los mandamientos muy pequeños, aquello de no resistir al que es malo, escúcheme, aquello de poner la otra mejilla, aquello de que cuando me quieren quitar algo, no retenerlo, llévelo. Aquello de que si alguien me quiere cargar con algo, yo lo llevo con gusto, un poquito más allá. Claro, lo llevo con gusto. El alma no quiere. Pero permanecer en Cristo es eso. Permanecer en Cristo es permanecer cada día tratando de obedecer lo que Cristo nos enseña y tratando de ser lo que Cristo es. Más fácil es decirlo de esta manera: permitiéndole a Jesucristo nuestro Señor vivir a través de nosotros la vida que Él sabe vivir. Es más fácil decirle: Señor, yo no sé perdonar, pero ¿sabe qué? Perdone usted a través de mí. ¿Qué pasó? Señor, yo no sé obedecer, pero Señor Jesucristo, tú aprendiste, óigame, tú aprendiste a través del padecimiento la obediencia, obedece tú a través de mí. Y Él le da la alegría, el gozo para hacerlo. Entonces, venga, le digo algo. Juan capítulo 15, versículo 7. Importante esto: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Importante que sigamos meditando en esta palabra. Vamos a otra cosa. El acuerdo lleva a la amistad, a la unidad. El acuerdo es un arma espiritual. Voy a volver a retomar eso. Se lo voy a decir con mis palabras. El acuerdo que lleva a la unidad es un arma poderosa. Cuando yo le digo a usted, vamos a orar todos por una misma cosa, y lo hacemos, ¿sabe qué dice el Señor? Mateo 18, 19. Léalo. Que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que hará el Padre? Lo que nosotros en acuerdo le pidamos. Póngale cuidado. Es que Dios, hermano, es infinitamente inteligente, sabio. ¿Sabe qué?
Cuando usted y yo conocemos de Biblia, cuando usted y yo estamos estudiando la palabra, cuando usted y yo no nos interesa sino lo que la Biblia enseña, entonces nos vamos a poner de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo en algo antibíblico. No. Si yo le digo ahora a usted, hermano, póngase de pie porque vamos a orar para que todos los brujos de Cali se mueran, ¿usted se pone de acuerdo conmigo en eso? No, pero porque conoce la verdad de la palabra. Entonces, esa es la garantía. Si estamos creciendo en el conocimiento del Señor, la garantía que tiene el Señor es que si nos ponemos de acuerdo, nos vamos a poner todos de acuerdo en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra. Eso le garantiza al Señor que una iglesia no va a empezar a pedir cosas absurdas, porque como todos conocemos un poco al Señor y conocemos la palabra, entonces ¿sabe qué? Siempre que nos pongamos de acuerdo va a ser en verdades poderosas, va a ser en cosas maravillosas que a Dios le agradan. ¿Sabe qué? Vamos a estar alineados con la voluntad y el propósito de Dios, y entonces el Señor garantiza: mi Padre que está en los cielos te la dará. Claro, claro que sí. Dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Eso es. Otra vez, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y póngale cuidado a esto que es poderoso, versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Voy a adelantarle una cosita bien chiquitica, voy a adelantarle una cosita bien pequeñita, que con la ayuda del Señor después se las voy a ampliar. El lugar santísimo fue quitado del templo. En el templo, detrás de la última cortina, estaba el lugar santísimo, el único lugar sobre la tierra donde moraba la presencia de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Destruido el templo, el Señor Jesús, antes de que se destruyera el templo, le dijo a una mujer samaritana, le dijo: vosotros decís que hay que adorar en este monte, los judíos dicen que es en Jerusalén, pero yo te digo, vendrá un día en que ni aquí, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraremos al Padre, sino que lo adoraremos en espíritu y en verdad, en cualquier lugar del mundo, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y escúcheme, y la adoración se hace es en el lugar santísimo. Y lo que dice la Biblia, escúcheme, es que donde hay dos, léalo por favor, versículo 20, para que no se vaya a equivocar o a confundir. Porque donde están dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escuche, y donde está el Señor, eso se puede considerar como el lugar santísimo. Le voy a contar, hay tres lugares que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que son considerados como el lugar santísimo porque la presencia de Dios está ahí. Uno, el cielo. Esteban vio abiertos los cielos y dijo: veo al Padre, veo a Dios y a Jesucristo sentado a su diestra. Ahí está el lugar santísimo. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que vino a morar el Espíritu Santo dentro de usted y dentro de mí. Allí está la presencia de Dios. Usted, escúcheme, es el templo de Dios. Allí está el lugar santísimo dentro de usted. ¿Por qué no respetar esa presencia? Y dice también la Biblia, escúcheme, que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Escúcheme, escúcheme. En este momento, en este lugar, está la presencia de Dios. Este es el lugar santísimo. Porque la iglesia es usted, no es no es este auditorio, no es este salón, no. La iglesia es usted. En usted mora la presencia del Señor y el Señor dice: donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Cuando entendemos eso, escuche, cuando entendemos eso, los demonios no podrán reírse de ninguno de nosotros y no podrán venir aquí a poner desorden de nada. Olvídese. No, los demonios tienen que aprender a respetar la presencia de Dios. Y cuando nosotros caminamos en la verdad, ellos conocen que caminamos en la verdad y respetan la presencia del Señor. Esa es la unidad, hermano. Estamos unidos. Los demonios tiemblan. Los demonios temen. ¿Sabe por qué? Porque fue la unidad de la iglesia en el Antiguo Testamento lo que hacía que donde iban dos o tres discípulos, los demonios empezaban a salir, se desesperaban. La gente era sanada.
por la unidad en Cristo Jesús. En nadie más, en Cristo Jesús. No en el pensamiento del pastor Héctor, no en el pensamiento del líder tal, no en el pensamiento, no, en Cristo, en lo que dice el Señor, en lo que enseña el Señor, en eso. Y esa unidad, hermano, tenemos que fortalecerla.